¿Se acuerdan de la famosa luz de monitor que reseñé hace un tiempo? Pues Kuntis dijo, ¿y si la hacemos otra vez pero ahora sí más gamer? Y aquí está, la nueva versión con RGB, control remoto y sin sensor de luz ambiental. Si no has visto el review de la versión pasada, te lo dejo por aquí para que le vayas a echar un vistazo. No sé si siga disponible, de hecho creo que es más, sería bueno que vayas y me avisas si sigue disponible, ves el review y todo, porque no sé si la hayan descontinuado, creo que le pegué al micrófono, ¿verdad? Porque no sé si la hayan descontinuado o sigan ofreciendo las dos versiones. Ok, lo primero que nos vamos a encontrar de diferencia con la versión anterior es que sí, esta es más delgada y no necesariamente porque haya ido al gimnasio, sino porque retiraron los botones que tenía integrados en la parte de arriba. Ahora todo lo controlas con este control remoto, bonito, minimalista y eso sí, alimentado por 3 pilas AA. Que pues cuando se acaben ya te amolaste. La buena noticia es que sí vienen incluidas las 3 que se ocupan dentro del paquete, pero sí es importante que sepas que cuando se acaben estas vas a tener que comprar otras. Digo, no es como que cuesten las perlas de la Virgen, pero para que lo vayas considerando. Pero eso sí, la verdad es que se siente mucho mejor construido este tubo, pesa menos y gracias a eso también se ve más elegante. La otra ventaja es que el clip se mantiene igual de sólido y ahora trae un cable USB-C más largo de 1.8 metros para que no tengas que andar jalando extensiones como cavernícola. Ahora, la iluminación principal, que es la que verdaderamente importa, frontal, sigue siendo aritmética 45 grados, así que no va a iluminar la pantalla ni darte reflejos raros, lo cual está demasiado bien. Tenemos 4 temperaturas de color que va de frío a cálido y 4 niveles de brillo, todo totalmente regulable desde el control remoto. Además, si eres editor o fotógrafo o trabajas con mucha corrección de color o simplemente te gusta ver tus videojuegos en bonito, tiene un índice de reproducción cromática de 95, así que, repito, para edición de foto, video, créeme que hace la diferencia. No vas a encontrar nada de flicker, nada de reflejos, nada de fatiga visual. Es básicamente la misma calidad de luz que la versión pasada, pero con más personalización. Ahora hablemos del RGB que claramente pidieron los gamers. La novedad es la iluminación trasera RGB que no tenía la versión pasada. Ahora sí puedes ambientar tu setup sin tener que pegar tiras LED de esas que valen 50 pesos. Y desde el control remoto puedes cambiar entre 15 modos de RGB, desde modo fiesta gamer hasta modo streamer, que solo quiere lucecitas suaves a través del monitor. ¿Es necesario? No. ¿Está bonito? Sí. ¿Vas a usarlo diario? Probablemente no. Pero ahí está, por si quieres que tu escritorio brille más que tu productividad. Y ahora vamos a hablar de el punto más débil desde mi punto de vista de esta luz de monitor, que está bastante bien, pero que habiéndolo probado con la versión pasada, me duele que lo hayan quitado en esta nueva versión. Y es que quitaron el sensor de luz ambiental. La versión anterior ajustaba el brillo automáticamente según la iluminación de tu cuarto y esta no. Aquí prácticamente tu ojo humano es el sensor, así que tú decides si te estás quedando ciego o no. Sinceramente no sé por qué la quitaron, pero la verdad es que yo sí lo extraño más que a mi ex. Creo que era una función muy útil, pero bueno, sus razones tendrán. Y bueno, la instalación, la verdad es que lo puede instalar hasta tu abuelita, es sumamente fácil, sigue siendo casi perfecta, lo pones en un monitor, conectas el cable USB y listo. Compatible con monitores curvos y planos y de todos los tamaños. El control detecta todo a la primera, no tienes que estar configurando que el Bluetooth y nada de eso, no, simplemente le pones las pilas, lo prendes y listo. Y el clip sujetador tiene suficiente espacio para colocar una cámara web y además puedes girar la barra para ajustar la dirección de la luz si es que así lo deseas. Así que si quieres más luz para trabajar, jugar, editar, lo que sea que hagas,
esta lámpara sigue siendo una de las mejores opciones. Si te gusta el RGB, definitivamente esta versión te va a encantar, pero si eres de las personas que preferían la automatización y lo práctico, la versión anterior sigue teniendo el as bajo la manga del sensor de luz ambiental. En general, mejores materiales, más delgada, menos pesada, RGB bonito y control remoto, aunque con pilas. Alguna de las desventajas a lo mejor que yo le podría ver al control remoto, pues es que te ocupa espacio en algún lugar de tu escritorio, pero la verdad es que, o sea, es casi mínimo realmente, ¿no? O sea, creo que te ocupa más espacio el mouse, o sea, es el tamaño de un mouse prácticamente, ¿no? Así que por mi parte yo creo que vale la pena, sobre todo si no te has acostumbrado al sensor de luz ambiental. Y este fue el análisis de la barra de luz para monitor de la marca Cuntis. Por cierto, la anterior me ha durado muchísimo tiempo y sigue funcionando a la perfección. Supongo que con esta va a ser algo relativamente similar, así que una marca altamente confiable y recomendable. Espero que te haya gustado este análisis. Recuerda que si tienes algún comentario lo puedes dejar a través de la cajita de comentarios, alguna pregunta también. Y recuerda muy bien que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnomind la conecta a tu mente. No se te olvide suscribirte, por favor. Que no se te olvide, enlace de compra a través de Amazon en la descripción de este video. Y yo te veo en el próximo. Nos vemos.